Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Espero que puedan ver mis slides, pero hoy vamos a hablar sobre EGFR y ALK y específicamente qué hacer en casos de resistencia. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, quiero empezar con unas definiciones, un poco de información básica. Entonces, ¿qué son las alteraciones EGFR y ALK? Por sus siglas en inglés, EGFR es el receptor de factor de crecimiento epidérmico y ALK es la quinasa del linfoma anaplásico. Estas son proteínas expresadas por las células cancerosas que pueden servir de blancos de tratamiento. Es importante mencionar que estas no son mutaciones hereditarias, que muchas veces se puede confundir. Estas son específicamente mutaciones que se encuentran en las células cancerosas. Son más comunes en pacientes jóvenes, generalmente menores de 50 años, muchas veces en mujeres y muy comúnmente en no fumadores. Empezando con EGFR, me voy a enfocar más en las más comunes, exon 19, exon 21 o L858R, y en lo que hacemos generalmente para pacientes con estadio avanzado. Entonces, ¿qué tan común es la alteración EGFR? Acá podemos ver una tabla. Si empezamos por la parte de abajo, en pacientes asiáticos es bastante común, más o menos con una frecuencia de casi un 57%. En pacientes blancos no hispanos es menos común, más o menos un 18% según este estudio. Y en pacientes latinos, que es la parte de arriba del gráfico, en realidad son más comunes que en lo que vemos generalmente en pacientes blancos no hispanos, es más o menos 23%, y ahí podemos ver un poco los diferentes números para diferentes países. Pero en general un poco más común que lo que se ve en nuestra población de pacientes blancos no hispanos. En cuanto a los tratamientos que usamos para pacientes con esta alteración, es lo que conocemos como TKI, que es un inhibidor de la tirosina quinasa. A esto es lo que nos referimos cuando mencionamos terapia dirigida, los TKIs. Existen diferentes generaciones. Podemos ver por abajo la primera generación, erlotinib, gefitinib, segunda generación, afatinib, dacotinib, y tercera generación, osimertinib. Cada generación se puede considerar que es como una versión mejorada de estas medicinas y ha sido creadas pues a lo largo de los años. En cuanto a nuestra terapia de preferencia, en este momento osimertinib, que es el inhibidor de tercera generación, es lo que consideramos como lo que preferimos para primera línea, el primer tratamiento para estos pacientes que son recién diagnosticados con un cáncer de estadio avanzado. Osimertinib ha demostrado que tiene mejor supervivencia libre de progresión y también mejor tolerancia, menos efectos secundarios comparados con otros inhibidores de primera generación. Y también muy, muy importante, tiene mejores respuestas en el sistema nervioso comparado a los otros inhibidores de generaciones anteriores. Y esto pues obviamente es bastante importante para pacientes con metástasis cerebrales e incluso para pacientes que no las tienen al momento del diagnóstico para poder evitar que aparezcan. Este es más o menos un gráfico de cómo responden los pacientes en cuanto a tiempo libre de progresión con las diferentes generaciones de inhibidores. Si podemos ver en la parte de acá arriba, con primera generación, se espera una supervivencia libre de progresión más o menos entre unos 10 a 12 meses. Con los de segunda generación es un poco mejor, entre 11 y 14 meses. Con estos pacientes que empiezan con primera o segunda generación, al momento de una progresión, más o menos la mitad de ellos desarrollarían una mutación adquirida que se llama
que es 790M, la cual sirve como nuevo blanco de tratamiento para osimertinib, que es el inhibidor de tercera generación. Entonces, eso nos permitiría seguir como segunda línea osimertinib, que agrega obviamente más tiempo libre de progresión. Para pacientes que han progresado a primera, segunda generación y no tienen esa mutación, que obviamente lo tenemos que evaluar con una biopsia líquida, y no tienen esta mutación adquirida del 790M, muchas veces quimioterapia es la siguiente opción. Acá abajo vemos si es que empezamos con osimertinib, que es realmente lo que favorecemos actualmente. Lo que se espera de la supervivencia libre de progresión es incluso más larga que con las primeras generaciones, más o menos unos 19 meses. A ese punto, cuando se progresa en esta medicina, en este momento, en realidad, la mayoría de los pacientes pasan a recibir quimioterapia, porque todavía no tenemos un buen inhibidor que sea la siguiente opción para pacientes que han progresado a osimertinib. Acá podemos ver un poco cuáles son los mecanismos de resistencia a un inhibidor de tercera generación como osimertinib. Hay diferentes mutaciones que pueden ser adquiridas. Hay algunas de ellas que pueden servir como blanco de tratamiento. Acá podemos ver una que se llama MET amplification, HER2 amplification. Hay medicinas que se pueden usar para inhibir esas específicas mutaciones. Es importante también saber que en un número pequeño de casos puede transformarse el cáncer a otro tipo de cáncer de pulmón que se llama small cell lung cancer o un cáncer de células pequeñas, que si ese sería el caso, el tratamiento viene a ser muy específico y generalmente con quimioterapia que es dirigida a este tipo de cáncer de pulmón. Y eso es algo que generalmente se puede comprobar con una biopsia de tejido. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelixis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.